Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, les voy a grabar esta clase, espero que la puedan ver, que la puedan disfrutar. Es la clase de desarrollo del sistema nervioso. Voy a tratar de explicárselos de la forma más simple posible para que lo puedan entender fácilmente. Para la grabación y para que pese menos para después ustedes descargarlo, voy a apagarme la cámara y voy a dejar directamente compartida la pantalla. Bueno, quinto teórico de la materia, vamos a ver el desarrollo embrionario del sistema nervioso humano. Ahí está. A ver cómo nos formamos, ¿no? Desde que empieza nuestro desarrollo. Los espermatozoides dijimos que va a ingresar un solo espermatozoide dentro del ovocito, va a ingresar con cola entera adentro del ovocito, que va a tener la maquinaria, ¿sí? Además de tener el ADN necesario para la mitad del ADN, más la mitad del ADN del espermatozoide necesario para formar un nuevo individuo, va a tener el ovocito toda la maquinaria necesaria para que se activen los genes necesarios para empezar el proceso denominado segmentación. Entonces, una vez que se forma el cigoto, ¿sí? Acá tenemos ya la formación del pronúcleo masculino y del pronúcleo femenino, se van a juntar y se va a empezar a formar este huevo o cigoto y va a comenzar la segmentación. Acá tenemos solo 2 células que luego se van a dividir a 4 células, a 8, hasta formar una mórula, que es tal cual como si fuera una frambuesa o una mora, ¿sí? Que tiene todas células divididas entre sí y es un macizo celular. Este macizo celular está contenido dentro de la zona pelúcida del ovocito. Esto lo vimos en la primera clase. Entonces va a estar contenido como si fueran pelotas adentro de un pelotero, ¿sí? Adentro de una piletita de pelotero. Y va a comenzar la formación de lo que se denomina el blastocisto, generando un espacio dentro de la pelota, que va a ser la mórula, se va a generar un espacio que se va a denominar blastocele. Además de cuando se forma el blastocele, el blastocisto va a contar con una parte donde van a estar la mayor cantidad de células, que se va a llamar macizo celular interno, que va a ser el embrión propiamente dicho, y otra parte que se va a llamar trofoblasto, que van a ser todas las celulitas que van a quedar rodeando la cavidad del blastocele. Esto nosotros lo vemos en 2 dimensiones, tenemos que imaginarlo siempre en 3. Entonces acá tenemos la masa celular interna, o el embrión propiamente dicho, que va a estar en azul, y todas las células grises son el trofoblasto, y dentro está la cavidad del blastocisto. Esto lo vemos así in vitro, y en realidad cuando está unido al epitelio uterino, va a empezar a formar este trofoblasto, va a empezar a invadir el epitelio uterino, generando la placenta, ¿sí? Y dentro también del útero, este embrión va a empezar a desarrollarse. Acá tenemos más avanzado en el desarrollo, ¿sí? Se va a empezar a vascularizar todo el trofoblasto, va a empezar a invadir cada vez más al útero, y este embrión va a pasar a tener una cavidad amniótica, dentro de la cual va a estar el líquido amniótico. Vamos a tener un epiblasto y un hipoblasto, ¿sí? Una parte de arriba del embrión y una parte de abajo del embrión, y el saco uterino definitivo. El embrión, una vez que se empieza a formar, va a empezar a adquirir, ¿sí? Esta forma, donde vamos a ver una membrana bucofaringea, el epiblasto y el hipoblasto, ¿sí? Van a ser solo 2 capitas de células, y va a comenzar la formación de esta línea primitiva. Y vamos a tener, esto es agarrando este segmento, ¿sí? Vamos a tener hacia el lado de arriba la parte amniótica y hacia el lado de abajo el saco vitelino. Entonces, a partir de ese embrión, ¿sí? Va a empezar la migración de distintas células desde lo que se denomina nódulo primitivo, ¿sí? Desde este nódulo primitivo van a empezar a migrar diferentes células hacia el interior, entre el epiblasto y el hipoblasto,
y a lo largo de toda la línea primitiva va a comenzar esta migración de células para formar lo que se denomina el embrión en un estadio más avanzado, ¿sí? Los embriones tenemos 3 capas embrionarias, tienen tres capas embrionarias, que son el ectodermo, el endodermo, y en el medio está el mesodermo. Entonces, para la generación de esas 3 placas embrionarias, va a ocurrir la migración de todas estas células. Acá tenemos cómo va avanzando, ¿sí? Hasta llegar a tener un ectodermo hacia afuera, un endodermo del lado interior, y en el medio un mesodermo embrionario. Además, va a ocurrir la formación de esta placa notocordal que se va a separar, ¿sí?, del endodermo, y se va a formar un canal denominado notocorda. La notocorda va a ser el futuro sistema nervioso del embrión. Bueno, acá tenemos un embrión de 16 días, en donde está esta línea primitiva con el nódulo primitivo. A través del nódulo primitivo van a empezar a migrar células hacia el interior, y a los 18 días ese nódulo se va a cerrar y va a comenzar la formación de esta línea primitiva embrionaria. Más adelante, sí, acá teníamos a los 18 días, a los 19 días, la línea primitiva va a comenzar la apertura de la placa neural hacia el borde rostral, ¿sí?, hacia la parte anterior del embrión. Esa placa neural, eso va a ser la futura cabeza, y se va a ver la formación de este surco neural, que lo vemos mejor a los 20 días. Ese surco neural se va a empezar a formar, y además de producirse este pliegue neural, el surco neural, va a comenzar la formación de las somitas. Las somitas van a ser la futura columna vertebral de nuestro embrión, y más abajo la línea primitiva. Teniendo en cuenta la línea primitiva, todo lo que ven en amarillo es de origen endodérmico, lo que ven en azul es de origen ectodérmico. Imagínense que esto es como si fuera un sándwich que están comenzando a cerrar, ¿sí? Acá empezó a cerrarse, y más adelante, a los 22 días, van a ver que cada vez se empieza a cerrar más. Pero se va cerrando todo coordinadamente y ordenadamente, desde el centro, ¿sí?, hacia los bordes. Anterior, donde va a estar el pliegue neural, va a empezar a aparecer la protuberancia pericárdica, va a empezar a aparecer la placoda o los placodes auditivos. Seguimos teniendo cada vez más somitas, y hacia atrás se va a ir cerrando hasta formar un neuroporo anterior y un neuroporo posterior. Esos neuroporos, luego, después de los 23 días, van a terminar cerrándose, formando todo nuestro embrión, donde tenemos un neuroporo anterior, ¿sí?, todas las somitas, el neuroporo posterior, y ya para el día 28 vemos cómo se cierran ambos neuroporos y comienza a vislumbrarse la placoda del cristalino del ojo, la placoda auditiva, los arcos faringios, ¿sí?, y la protuberancia cardíaca se ve más definida. Acá es donde va a estar el corazón del embrión. Esto es para tener una idea de cómo se forman los embriones, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito más en detalle qué es lo que ocurre con la formación del sistema nervioso. El sistema nervioso es de origen ectodérmico, ¿sí? Va a comenzar este ectodermo a invaginarse, formando en cada una de las puntas tenemos la cresta neural, y formando esta invaginación, este surco ectodérmico, que se va a separar más adelante formando la notocorda, ¿sí? Las células de la cresta neural las vemos acá, que están en el borde de este surco, y esas células de la cresta neural luego van a migrar hacia los diferentes lugares. Las células de la cresta neural tienen muchos lugares hacia donde van a migrar, lo vamos a ver en un rato nada más.
Nuevamente volvemos al embrión, tenemos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Se va a formar este pliegue, ¿sí? Va a quedar en el centro de este pliegue el surco neural, y luego se van a dividir, ¿sí?, las somitas que son de origen mesodérmico. Las somitas, recuerden que son la columna vertebral, y en el centro nos va a quedar el surco neural, que más adelante va a formar la médula espinal. Esto es uno de los embriones, un corte transversal de uno de estos embriones. Acá se ve perfectamente la formación del tubo neural, la formación de algunas somitas y el ectodermo, y el mesodermo presomita, ¿sí? Acá luego se va a dividir unas somitas como las que tenemos ahí arriba. Y acá tenemos cómo estas somitas, en qué día se van a ir formando las somitas, cómo va aumentando la longitud del embrión, ¿sí?, y los rasgos característicos de cada uno de estos días. Tenemos entre los días 14 y 15 que aparece la línea primitiva, luego aparece este proceso notocordal, luego se va a extender el mesodermo y la línea primitiva va a continuar con esta migración de células. Los pliegues neurales se van a elevar, se va a abrir el surco neural, como les mostré recién, y en la región cervical se inicia la fusión de los pliegues neurales. Luego va a ocurrir este plegamiento cefalocaudal, ¿sí? Desde la parte cefálica, o sea, desde la parte de la cabeza, se va a empezar a cerrar ese neuroporo craneal, y lo mismo va a ocurrir luego en el neuroporo caudal, o sea, en la parte del sacro, de lo que va a ser la futura columna vertebral. Se va a formar, van a comenzar la formación de las extremidades, pero además la formación de las vesículas auditivas y el ojo, la placoda del cristalino que va a dar el ojo. Luego aparecen las extremidades superiores, el embrión pasa a tener esa forma de C. Mucho más adelante, fíjense, a los 42 días recién, van a aparecer las vesículas cefálicas, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Recién a los 49 días aparece la pigmentación de la retina, y entre los 50 y los 56 días aparecen recién ahí los codos, las extremidades largas, los dedos y la cara con aspecto más humano. Acá tenemos un poco de algunos horizontes de lo que ocurre en el desarrollo fetal. Aparecen las papilas gustativas a las 7 semanas, aparece la capacidad de deglución a las 10 semanas, los movimientos respiratorios, los movimientos de succión. Pueden empezar a oír algunos sonidos recién en la semana 24 o 26, y los ojos se hacen sensibles a la luz recién a la semana 28 de gestación. Entonces, lo que se va a formar en este cerebro, este procerebro, ¿sí?, va a haber un cerebro anterior, un cerebro medio y un cerebro posterior, que más adelante, ¿sí?, esta es una primera etapa de desarrollo, que va a continuar con esta segunda etapa de desarrollo, en donde vamos a tener dentro del cerebro anterior la formación de vesículas, lo mismo va a ocurrir con el cerebro medio, y lo mismo va a ocurrir con el cerebro posterior. Otra manera de denominar a estos cerebros es prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. El prosencéfalo o cerebro anterior se va a dividir en dos vesículas, que se van a denominar prosencéfalo secundario y diencéfalo. El mesencéfalo va a quedar como tal, el mesencéfalo, y el rombencéfalo se va a dividir en dos vesículas, metencéfalo y mielencéfalo. Además continúa la médula espinal. Esto, imagínense que esto ocurre en la parte cefálica de los embriones, y la médula espinal continúa todo a lo largo, ¿sí?, de lo que era la notocorda, va a continuar la médula espinal todo a lo largo del embrión hasta llegar al sacro. Esto es otro esquema mostrando lo mismo, ¿sí? Tenemos este prosencéfalo que se va a dividir en esas dos vesículas, telencéfalo y diencéfalo, el mesencéfalo que queda como tal, y el rombencéfalo que se divide en metencéfalo y mielencéfalo. Esto es exactamente lo mismo,
pero acá lo ven, ¿sí? de una vista lateral. Tenemos acá prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, que luego se va a dividir en telencéfalo, que es el que está acá adelante, diencéfalo, que es el que aparece más en gris, mesencéfalo en amarillo, en rosa el metencéfalo y en marrón el mielencéfalo. Y luego cada una de estas vesículas va a dar diferentes estructuras. Por ejemplo, el telencéfalo va a dar el cerebro propiamente dicho. El diencéfalo va a dar el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Y en el medio, entre el telencéfalo y el diencéfalo, va a estar el cristalino del ojo. Luego, el mesencéfalo va a dar el cerebro medio, ¿sí? Cerebro medio que va a ser el cerebelo principalmente. Perdón, el cerebro no, el cerebro medio, nada más. Después, el metencéfalo es el que va a dar el cerebelo, ¿sí? Y la parte del resto del tronco encefálico lo va a dar el mielencéfalo. Acá tenemos lo mismo, yo esto les muestro distintos esquemas que están en internet, pero que son todos iguales, sobre cómo se van a dividir si este sistema nervioso central va a tener un encéfalo, que va a tener el cerebro, va a ser telencéfalo y diencéfalo, y el tronco encefálico va a estar formado por mesencéfalo y rombencéfalo. Dentro del rombencéfalo vamos a tener al metencéfalo, que va a formar el puente y el cerebelo, y al mielencéfalo, que va a formar la médula. ¿Sí? Esto está visto al revés. Esta médula espinal, entonces también tenemos acá dos etapas sucesivas del desarrollo. Acá está la placa alar, ¿sí? Y la placa basal de la médula espinal. En el medio tenemos el placode, ¿sí? O la placa del suelo, que va a ir achicándose, generando estos canales, o estas astas, como se las denomina, en la médula espinal, dando el asta sensitiva dorsal y el asta motora ventral. Entonces, distinguiendo la sustancia gris de la sustancia blanca de la médula espinal. Acá tenemos nuevamente lo mismo, tenemos la raíz del ganglio dorsal y la placa alar y la placa basal, con los axones que sobresalen, y más adelante en el desarrollo todos estos axones van a confluir en el tronco del nervio raquídeo en este caso, formando el asta dorsal de la médula y el asta ventral de la médula. Acuérdense que las raíces sensitivas son las que van a recibir los estímulos y las raíces motoras son las que van a ejecutar las acciones. Y acá se ve, ¿sí? En esta fotografía, la médula espinal, la notocorda, el asta ventral, ¿sí? Y los axones que salen de la raíz ventral, porque estamos viendo el asta ventral. Las células del sistema nervioso van a tener todas precursores, ¿sí? Precursores que van a ser de origen ectodérmico. Va a haber células neuroepiteliales que se van a diferenciar a neuroblastos o a glioblastos. Los neuroblastos van a dar principalmente las neuronas, como las conocemos, tal cual como las vemos siempre. Y las células neuroepiteliales que formen glioblastos van a formar todas las células de la glía, menos la microglía. Van a formar los astrocitos, van a formar la oligodendroglía. Luego vamos a tener células que van a ser de origen mesodérmico, que van a diferenciarse en microglía. ¿Sí? Acuérdense que la microglía eran las células, los macrófagos o las células del sistema inmune cerebral. Acá tenemos nuevamente cómo es el desarrollo de este cerebro, ¿sí? Tenemos el lóbulo occipital, esto está ya más avanzado, el lóbulo parietal y el lóbulo frontal. Comienza la formación del cuerpo calloso, comienza la formación de la comisura anterior, ya se produce el quiasma óptico y vamos a tener el cuerpo mamilar. Este es otro corte donde podemos ver, ¿sí? Los ventrículos cerebrales que se van a comenzar a formar, el tálamo, lo vemos acá, el hipotálamo, y las
diferentes estructuras, cómo se van a ir organizando. Acá tenemos este cerebro o el desarrollo de estas circunvalaciones y los surcos de uno de los hemisferios cerebrales, que a los 7 meses todavía no se produjeron, y a los 9 meses vemos que están ya mucho más formados todas las circunvalaciones, las hendiduras laterales, los surcos principales dentro del cerebro ya se formaron. Sí, lo que tenemos acá son estos bulbos que luego van a desarrollarse a áreas específicas del cerebro, como vieron cuando vimos el cerebro humano propiamente dicho. Acá tenemos cómo en este embrión de 4 meses se empiezan a formar estas estructuras y va a empezar a expandirse lo que va a ser el cuerpo calloso, ¿sí? La división entre ambos hemisferios cerebrales se va a dar a los 4 meses, ¿sí? Y vemos también que vemos esta placa del techo diencefálico. Este diagrama se los puse simplemente para que sepan que hay una gran cantidad de genes que intervienen y que participan de la migración de las células en el sistema nervioso. O sea, todo está, nosotros decimos esta célula viene para acá, esta célula va para allá, toda esta migración se da gracias a la expresión de diferentes genes, principalmente de los genes como Sony Hedgehog, o como los genes Fox, ¿sí? O toda la familia de los genes BMP. Son todos genes que van a dar lugar a distintos compromisos celulares, ¿sí? Porque recuerden que todos vienen de la misma célula. Entonces, acá tenemos todos los pasos, ¿sí? Que fuimos viendo hasta el blastocisto. Luego este blastocisto se va a adherir a la pared uterina y se van a formar estas 3 capas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. Acá lo podemos ver mejor, este proceso de formación de las 3 placas embrionarias se denomina gastrulación, ¿sí? Vamos a tener la formación de este ectodermo, el mesodermo en el medio y el endodermo en la hacia el interior del embrión, y pensando siempre esto como si fuera una pelota. Entonces, esta pelota se va a invaginar, y eso se denomina gastrulación. Se van a formar las 3 capas embrionarias, y esas 3 capas embrionarias van a continuar diferenciándose. Acá tenemos nuevamente lo mismo, ¿sí? Tenemos la formación de estas capas embrionarias y la división, la formación de la notocorda, y que luego se va a llamar tubo neural. Tenemos, perdón, la formación del tubo neural, y abajo la notocorda, tenemos la formación de la epidermis y de las somitas que van a estar rodeando los ganglios espinales y el tubo neural. Dependiendo dónde cortemos, ¿sí? Al embrión vamos a ver diferentes estructuras. Esto se los dejo simplemente a modo de que puedan ver las diferentes estructuras y cómo si cortamos a nivel de la línea primitiva, vamos a ver esas células que van a estar migrando, ¿sí? Hacia la capa mesodérmica y el ectodermo formando lo que se denomina epiblasto, que va a dar más adelante la epidermis. Entonces, de un embrión que tiene su trofoblasto y su epiblasto o su macizo celular interno, luego de la gastrulación vamos a tener formadas las 3 capas embrionarias. Estas 3 capas embrionarias, aparte del endodermo, nos va a dar toda la parte del sistema digestivo y los órganos que están hacia el interior. Toda la parte del mesodermo nos va a brindar las estructuras como el esqueleto, la musculatura y demás, y la parte ectodérmica nos va a dar el tejido nervioso, la epidermis y sus derivados, ¿sí? Y acá están cada uno de los órganos que nos va a brindar, a los cuales se va a transformar cada una de estas capas embrionarias. Nuevamente lo mismo, acá sí tenemos en adultos, ¿sí? Las paredes del telencéfalo nos van a dar los hemisferios cerebrales y las cavidades van a ser los ventrículos, las paredes del diencéfalo van a formar el tálamo
y la cavidad va a ser el tercer ventrículo. El mesencéfalo me va a dar el acueducto en el interior. El metencéfalo va a formar la protuberancia, que va a ser la parte superior del cuarto ventrículo, y el cerebelo. Y el bulbo raquídeo, como cavidad, va a tener la parte inferior del cuarto ventrículo. Y hacia abajo del piedencéfalo vamos a seguir teniendo la médula espinal. Nuevamente lo mismo, tenemos estas vesículas que luego van a formar los órganos tal cual los conocemos, y acá es el mismo esquema visto en otra vista lateral. Entonces, habíamos hablado de estas células de la cresta neural, vamos a tener la notocorda y el surco neural. Esto es cuando el embrión ya está formado y cuando acá arriba tenemos un ectodermo. Esta formación del surco neural me va a dar más adelante, el cierre del surco neural va a dar al tubo neural. Y vamos a tener estas células de la cresta neural en amarillo, que son las células estas que les gusta mucho migrar y van a formar un montón de estructuras muy diversas dentro del organismo. Acá nuevamente tenemos como este ectodermo se va a diferenciar a una placa neural y luego al surco neural, que más adelante va a formar este tubo neural. A partir de este tubo neural van a salir casi todas, las neuronas y las células gliales. O sea, de este tubo neural van a salir el cerebro, la neurohipófisis, la médula espinal, las neuronas motoras, la retina. Y en la región dorsal vamos a tener el tubo neural. ¿Qué es lo que importa? ¿Se acuerdan que habíamos visto las células que formaban parte, que van a estas células? Esperen, perdón que voy y vuelvo. Pero recuerden que tenemos estas células. Lo que importa es que estas células van a realizar van a tener una competencia, ¿sí? Van a ser células del ectodermo dorsal, que van a recibir señales adecuadas para poder diferenciarse. Una vez que estas células se diferencian, van a pasar a especificarse, ¿sí? Van a tener señales que van a hacer que una célula neuroepitelial se transforme en un neuroblasto bipolar. Y más adelante va a arrancar el compromiso celular. Esta célula se va a comprometer. Una vez que la célula está comprometida, no puede volver hacia atrás. O sea, el neuroblasto bipolar, si no está del todo comprometido, si está especificado y no comprometido, puede volver a ser una célula neuroepitelial. Pero una vez que este neuroblasto bipolar se comprometió para formar una neurona y se diferenció a neurona, no puede volver a ser una célula neuroepitelial, ¿sí? Acá imagínense que estamos hablando de las células que van a dar todas las células de nuestro cuerpo, que van a dar un nuevo individuo como tal, con todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, estas células van a comenzar siendo muy poquitas y van a comenzar este camino de competencia, especificación, compromiso, y más adelante se van a diferenciar. Volvemos. Acá tienen todos esquemas que muestran lo mismo, ¿sí? Muestran cómo esta línea primitiva se va a diferenciar hacia el surco neural y más adelante va a ocurrir la formación del tubo neural. Acá nuevamente lo mismo y tienen los esquemas con los distintos cortes. Acá tienen un corte transversal. Acá vemos al embrión como tal, ¿sí? Visto desde arriba, el embrión como lo veríamos. Y acá tenemos un corte transversal de este mismo, como si fuera un zoom, alejándonos un poco de este dibujo. Vemos perfectamente cómo se van formando las distintas capas germinales. Y vamos a ver también que este embrión es tridimensional, es justamente para que puedan ver eso, y que dependiendo en qué parte estemos viendo del embrión, vamos a ver distintas estructuras, sobre todo cuanto más vayamos avanzando en el desarrollo. Si vemos los diferentes embriones, hay teorías evolutivas que hablan de que los embriones empezamos siendo todos muy parecidos, y sin embargo terminamos siendo muy diferentes, ¿sí? No podemos comparar a un humano con una tortuga, por ejemplo. Pero el embrión de tortuga y el embrión humano en las primeras etapas de desarrollo son muy parecidos.
y se cree que esto es porque los genes, esos genes que yo les dije, Hox, Sony, Hedgehog, Fox y demás, están muy conservados a lo largo de la evolución de la vida en general. Acá también lo mismo, vemos cómo estos embriones empiezan siendo muy parecidos y terminamos en organismos totalmente diferentes. Fíjense que un pollo y un ser humano en sus embriones son bastante parecidos entre sí. Y luego, en el camino este de compromiso, especificación, de competencia, especificación, compromiso y diferenciación, es donde vamos a ver que cada una de las estructuras se van a ir haciendo cada vez más particulares y cada ser vivo se va a ir diferenciando uno del otro. Esto es nuevamente para que vean todos los genes que están implicados. No me interesa que se sepan ninguno de estos genes, pero que sepan que hay un montón de genes implicados en dar a partir de una misma célula que tiene estos genes, ¿sí? Wnt, Notch, FGF y BMP, según qué otros genes vayan expresando, puede darme neuronas o células de la glía, me puede dar células óseas, o me puede dar melanocitos, que son las células de la piel, que son las que toman color. ¿Sí? Entonces, diferentes baterías de genes me van a dar diferentes tipos de células a partir de estas células de la cresta neural, que son estas células que se van a desprender una vez que se forma el tubo neural. Estas células de la cresta neural se van a desprender y van a empezar a migrar. ¿Hacia dónde migran? Tienen diferentes destinos. Tenemos células de la cresta neural craneal, que van a estar en la parte anterior de los embriones, células de la cresta neural vagal, células de la cresta neural troncal, que van a estar todo a lo largo del tronco, y células de la cresta neural sacra. Dependiendo qué tipos de genes y qué tipo de señales reciban del ambiente intracelular o del ambiente que las rodea dentro de cada una, se van a diferenciar y van a dar. Por ejemplo, estas células pueden dar el esqueleto craneofacial, pueden dar ganglios craneales, dientes y células tiroideas, las células de la cresta neural craneales. Luego tenemos las células de la cresta neural vagal, que nos van a dar los ganglios entéricos, células del músculo liso y del septum cardíaco. Luego tenemos las células del tronco, ¿sí? Fíjense que las células craneales migran lo mismo hacia ambos lados del embrión. En cambio, las células de la parte troncal van a migrar, van a tener un pasaje dorsolateral y un pasaje ventral, que fíjense que está distorsionado y va hacia la parte más ventral de este embrión. En el tronco nos van a dar los ganglios de raíz dorsal y los ganglios simpáticos y la médula adrenal, y en la parte sacra nos van a dar los ganglios entéricos y los ganglios simpáticos. Estas células de la cresta neural también van a dar gónadas, van a dar un montón de otras estructuras dentro del cuerpo. Entonces, acá tenemos en un estadio anterior, ¿sí? Tenemos la cresta neural, tenemos la notocordacia acá abajo, tenemos la formación del tubo neural, y estas células empiezan a migrar, las células de la cresta neural empiezan a migrar, ¿sí? Toman diferentes destinos celulares, y van a dar, más adelante en el desarrollo, pueden dar células como melanocitos o las células pigmentadas de nuestra piel, pueden dar células de Schwann, ¿sí? Acuérdense que las células de Schwann son las que forman la capa de mielina que va a recubrir las neuronas, pueden dar neuronas multipolares en los ganglios simpáticos, pueden dar las células de la médula adrenal, que van a estar en la glándula suprarrenal, en los riñones en el futuro, puede dar el plexo prevertebral, o puede dar el plexo parasimpático en el sistema digestivo. Rodeando el sistema digestivo pueden darnos los ganglios parasimpáticos. Nuevamente, sí, tenemos el mismo esquema de formación del tubo neural. Vamos a tener un embrión de estas características, donde va a comenzar el surco neural, formando luego este tubo neural que va a tener
una placa, un techo y un piso, digamos. Así es como se ve en el microscopio, ¿sí? Un embrión un poco más avanzado. Acá ya vemos todas y cada una de las somitas. En el medio de las somitas pasa el tubo neural, ¿sí? Y vemos ya cada una de las vesículas cerebrales formadas y más diferenciadas. Fíjense que hacia la parte caudal, más adelante va a comenzar el cierre del tubo neural caudal. Nuevamente lo mismo, tenemos a los 18 días y a los 20 que se comienza a cerrar este tubo neural, aparecen las somitas, luego al final el neuroporo craneal, que es el que está hacia la parte rostral, se va a cerrar al día 25 y el neuroporo caudal se va a cerrar hacia el día 27. Acá tienen un resumen, ¿sí?, de cada una de estas vesículas secundarias, qué es lo que nos va a dar más adelante en el adulto. Y acá tienen más avanzados, ¿sí? Acá está el prosencéfalo, el mesencéfalo, el rombencéfalo y la futura médula espinal, y cómo, ¿sí?, a medida que va pasando el tiempo, se va a ir diferenciando en cada una de las estructuras que que ya vieron y que conocen, que van a terminar siendo un hemisferio cerebral, por ejemplo, el cerebelo, la médula espinal hacia abajo, ¿sí? Pero como cada una de estas estructuras se va a comenzar a diferenciar. Les dije que las células de la cresta neural migran y van a migrar. Hay diferentes teorías de hacia dónde migran, pero se cree que hay factores ambientales que van a estimular que estas células se diferencien. Por ejemplo, que los derivados de la cresta neural de los huesos de la calotra craneal terminen dando estructuras relacionadas con el encéfalo, que nos den por ejemplo, la cápsula óptica, nos dé la vesícula óptica más adelante. O sea, dependiendo de dónde está esta célula de la cresta neural, se va a diferenciar a va a tener diferentes destinos celulares, ¿sí? Acá tenemos las células de la cresta neural y hacia dónde van a migrar, y dependiendo hacia dónde migren, van a ir cumpliendo diferentes funciones, dependiendo el ambiente que las rodea y los genes que puedan empezar a expresar. Acá hay como estos genes Hox, ¿sí? Estos genes Hox son genes muy conservados a lo largo de la historia de la evolución y van a estar, fíjense, más expresados o menos expresados en distintos sectores, y eso va a diferenciar el tipo de función o de célula, del compromiso que esa célula vaya a adquirir. Más adelante en el desarrollo se forman estas placodas están mucho más especificadas, están mucho más comprometidas y diferenciadas, ¿sí? La placoda óptica me va a dar el oído futuro, la placoda trigeminal. Tenemos también los ganglios que van a empezar a formarse en el embrión, y vamos a tener también la placoda del cristalino del ojo, que también se va a formar más adelante. El sistema nervioso periférico, acá tenemos el embrión inicial, ¿sí? Donde hay un prototipo de un ganglio sensitivo y axones motores, y mucho más adelante, ¿sí?, ya en un feto más formado, estos ganglios se van a empezar a conectar con la piel, con los músculos, y va a ocurrir la formación de esta raíz ventral con los axones motores del asta ventral y la raíz dorsal, donde van a llegar las neuronas sensitivas, ¿sí? Y van a recibir los estímulos. Pero fíjense que al principio no hay una conexión entre ellos, y luego cuando se empiezan a formar las diferentes estructuras, empieza a haber esas conexiones entre cada una de las neuronas. Hay muchos defectos que podemos tener defectos en la migración de las células de la cresta neural troncal, lo que nos da la enfermedad de Hitchcock. Podemos tener defectos de la cresta neural craneal, esto nos da
defectos de la formación del tabique aortoventricular del corazón, defectos en la cámara anterior del ojo, el paladar herido, el labio leporino es un defecto típico por migración de la célula, por una no migración de las células de la cresta neural, diferentes síndromes, acá tenemos cresta neural, troncrán y craneal, nos puede dar una asociación de un montón de síndromes y un síndrome que es bastante conocido, que es el síndrome de Waardenburg, lo pueden después buscar, y diferentes tumores y defectos nos van a dar distintos, dependiendo de dónde está ese tumor, nos puede dar diferentes enfermedades, ¿sí? Y un defecto, por ejemplo, de la cresta que afecta a las células de la cresta neural es el albinismo. Periodos críticos en el desarrollo prenatal humano, tenemos un periodo altamente sensible, fíjense que hasta la semana 16, ¿sí? La formación del sistema nervioso central es un periodo altamente sensible y crítico en el desarrollo del embrión, y que más adelante va a ser un feto, y luego pasa a ser un periodo menos sensible, ¿sí? Hay anomalías congénitas graves que se dan en estas primeras etapas del desarrollo del sistema nervioso central. Algunas son tan graves que pueden dar hasta abortos espontáneos o muerte prenatal, y hay otras con las cuales el feto puede llegar al final de su desarrollo. Tenemos diferentes defectos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la formación del tubo neural y del surco neural normal, como habíamos visto, y deformaciones pueden hacer que este tubo neural no se termine cerrando y nos puede dar anencefalia, craniocistitis, espina bífida, encefalocele, anencefalia, o espina bífida puede estar abierta o cerrada. Vamos a verlas un poco más acá, ¿sí? Acá está completamente abierto el cerebro y la médula espinal, ¿sí? Quedan completamente abiertos y expuestos, no se llega a cerrar el tubo neural. En la anencefalia nos queda abierto el neuroporo craneal, entonces nos falta todo el cráneo que lo rodea, ¿sí? El encefalocele ocurre una herniación de las meninges a la altura del cerebelo y del cerebro en sí, entonces eso va a producir la entrada de líquido en esa parte, la iniencefalia, que hay defectos en el cráneo occipital y en la columna, que van a hacer que haya una extrema retroflexión de la cabeza, ¿sí? Como que la cabeza no puede sostenerse sobre sí misma. Tenemos distintos tipos de espina bífida. Hay una espina bífida que se llama oculta, que no termina de cerrarse del todo la parte sacra de la médula espinal, la parte caudal, ¿sí? También podemos tener meningocele, que es la protrusión de las meninges por un defecto en el cráneo o en la médula espinal, o el mielomeningocele, donde la médula espinal queda totalmente abierta y expuesta hacia el exterior. Acá los vemos de vuelta, ¿sí? Tenemos la espina bífida oculta porque no llega a verse desde el lado de afuera, el meningocele donde hay una protrusión, y el mielimeningocele donde hay una protrusión ya también de la médula espinal hacia el exterior. Fíjense que acá la médula espinal se mantiene dentro de la columna vertebral, y lo que sale es una hernia, y acá sale incluso la médula espinal. En este desarrollo del tubo neural, si este surco neural o esta cresta neural quedan abiertos, ¿sí? Nos puede dar estos distintos tipos de
de malformaciones o de anomalías en el desarrollo del sistema nervioso. Acá les dejé para que tengan, son malformaciones en general genéticas, ¿sí? A nivel, las alteraciones son diferentes. ¿A qué se refiere cada una de esas alteraciones y las características? Por lo general se dan por faltas de cierre del tubo neural, se manifiestan en la tercera o cuarta semana de embarazo y se pueden detectar por radiografías, no, por ecografías, perdón. Acá nuevamente vemos bien cómo es el meningocele, fíjense que la médula espinal permanece en su sitio y hay una inflamación de las meninges, mientras que en el mielo meningocele la médula espinal también se desplaza, ¿sí? Por este líquido cefalorraquídeo y esta inflamación hace que se desplace incluso hasta la médula espinal. Otro de los defectos que pueden ser congénitos o adquiridos es la hidrocefalia. La hidrocefalia es la acumulación de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales, ¿sí? Fíjense que se dilatan estos ventrículos y provocan la aplanación de las circunvoluciones del cerebro. Entonces comienzan a aplanarse esas circunvoluciones, los surcos cerebrales se hacen cada vez más estrechos y se agranda el tamaño de la cabeza. Ese agrandamiento puede ser más o menos severo y esta hidrocefalia se puede detectar también por ecografías o manifestarse una vez que el bebé ya nació, ¿sí? Bueno, acá les dejo una línea del tiempo de la fecundación, luego ocurre la mitosis, la formación de la médula, el blastocisto, ese blastocisto luego va a formar la cavidad amniótica, en la tercera semana ocurre el proceso de gastrulación, luego se desarrolla el sistema nervioso, la semana 17, en la semana 18 ocurre la neurulación, se cierra el tubo neural para la semana 29, se forman las vesículas primarias en la parte cefálica del embrión, luego se forman las vesículas secundarias, y más adelante se van a formar las estructuras que van a dar al encéfalo. Entonces, esto ocurre en la semana 20, que se van a formar las 3 vesículas primarias, en la semana 21 se van a formar estas vesículas secundarias, que nos van a dar las distintas estructuras, ¿sí? Los hemisferios cerebrales unidos por el cuerpo calloso. Defectos en la formación del cuerpo calloso pueden dar, por ejemplo, esquizofrenia, ¿sí? En los bebés recién nacidos. Epitálamo, tálamo e hipotálamo vienen de este diencéfalo. El cerebro medio mesencéfalo, que va a quedar como tal. El metencéfalo nos va a dar por un lado el cerebelo y por otro lado el puente o protuberancia. El bulbo raquídeo, la médula oblongata, va a provenir del mielencéfalo, y la médula espinal va a continuar formando la médula espinal, que acuérdense que comenzaba con unos ganglios y luego finaliza con la formación del asta ventral y el asta dorsal de la médula espinal, tal y como van a ver en la clase con Sandra. Bueno, hemos terminado y finalizado esta videoclase, espero que les haya servido. Cualquier duda o consulta, saben que tienen los canales de foro y demás para preguntar, y recuerden que este tema entra para el parcial, pero recuerden bien esta formación de las vesículas, ¿sí? En qué parte se afecta esta formación del tubo neural, dónde esté cerrado, dependiendo de dónde esté cerrado, cuál va a ser la malformación que pueda ocurrir en el embrión o en el feto más adelante, y eso puede tener un montón de efectos a nivel pedagógico. Entonces, bueno, eso me parece que es la parte más importante. Y entender también cómo, de dónde venimos, ¿sí? Somos un gran saco de células, esa frambuesa de células que se forma, que es la mórula, que tiene la potencialidad de distinguir todas las estructuras que nos hacen diferentes como seres humanos. El ojo, el oído, la médula espinal, nuestro cerebro, nuestra boca, las papilas gustativas, el sentido del tacto, todas esas estructuras comienzan en la misma pelotita de células
que teníamos del principio. Entonces es muy importante el cuidado a lo largo de todo el desarrollo. Este desarrollo embrionario temprano está muy influenciado por los factores ambientales. Entonces, está muy influenciado por si la mamá o si la madre o si la persona que está embarazada tiene adicciones, si sufre algún trastorno de alimentación, todos esos factores ambientales, tóxicos ambientales y demás, afectan también a la formación de estos embriones. Bueno, creo que nada más por ahora. Cualquier consulta me la hacen llegar y me la hacen saber. Les mando un beso muy grande y espero que anden todos muy bien y que disfruten mucho la charla que van a tener el día jueves a las 6 de la tarde. Y por último, decirles muy feliz día de los futuros psicopedagogos, ya que es el día del profesor y el día del psicopedagogo, así que bueno, desearles un muy feliz día y que lo sigan pasando bien, tan bien o mejor que como pasaron el día del maestro. Un beso grande a todos.